Hola, ¿cómo estás? Van a empezar a entrar alguna gente, así que de a poquito se van uniendo. Tenemos como invitada a Paz Oces, que ahí la vi, que me mandó una solicitud, así que vamos a esperar que se unan un poquito más. Y para que venga Paz y nos hable, bueno, de las últimas novedades del Guardián. Vamos a hablar de las cosas que están pasando hoy en el mundo, que están pasando muchas cosas. Así que por mientras que empieza a entrar la gente, voy a dejar entonces pasar a Paz. Vamos a dejarla entrar. Vamos, Paz. Oh, aquí estamos. Pueda conectarse. A ver. Tendré que dejarla entrar de nuevo. Paz. Ahí estás. Ya, bien, bien, entraste, Paz. Qué bueno. No te veo, pero entró la cámara al menos. Ay, sí, Ahí estaba sí, dando sí. vuelta. Qué bueno, pasa. Es que justo me estaba acordando, porque nos vimos también en el verano, ¿te acuerdas? Yo estaba en Colbún, por eso me acuerdo. Me acuerdo que nos vimos ahí, pero no habrá sido un año atrás ya. Sí, ya hace tiempo, es que ahora la sensación de tiempo es muy, muy rápida. Sí, 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 como que hubiese pasado menos tiempo, pero yo creo que fue un año. Yo creo que sí, sí. Este año pasó realmente volando. Sí, sí. Y así van a ir pasando, me imagino, más, más, más. Sí, en la medida que, como nos comenta el guardián, vayamos acoplando dimensionalmente, la sensación del tiempo va a ser mucho más rápida. Mm, así es. Oye, Paz, para la gente que no sepa, bueno, y después yo voy a dar una noticia acá, que hay una luna, por mientras que entre la gente, se está viendo una segunda luna chiquitita, pero que en realidad es un cometa, lo acaba de decir la NASA. Espérate, mira, es un asteroide, dice. Confirmó un pequeño asteroide que acompaña actualmente a la Tierra como una segunda luna. Bueno, están pasando cosas raras porque lo confirmó la NASA. Así que, en fin. Pero antes de que partamos con las novedades del Guardián, cuéntame, yo sé, pero para la gente, ¿cómo partió tu relación con el Guardián? O sea, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo fue el primer encuentro? ¿Qué te dijo? ¿Por qué te entusiasmó como que seguir en esta relación? Porque ya una relación de hace harto tiempo. Sí, bueno, antes que nada, dar las gracias por la invitación, Fran. Gracias por estar aquí nuevamente y un saludo a toda tu comunidad que también están en este despertar de conciencia. Así que gracias. Bueno, decirte que yo tengo mi primer contacto con el guardián en febrero del 2022. Y ahí él me explica entonces que es un ser de Sirius A, del planeta Mensa Atec, y que yo también pertenezco ahí. Y en este momento, siendo en aquella época semilla estelar y hoy en día servidora voluntaria, mi misión es transmitir todo lo referente al proceso de transición planetaria. Y después, cuando vaya llegando la gente, me gustaría hacer una introducción referente a este proceso, porque las personas entienden que todo esto que está pasando son un montón de hechos sueltos, entonces no logran comprender el proceso en profundidad. Y es muy importante que así ocurra, porque también van a comprender sus propios procesos internos. Esto va de la mano. Entonces, eso voy a ir explicando en la medida que tú me vayas avisando, ya cuando haya un número de personas, para ir comenzando. Claro, claro. ¿Y qué es lo primero que te gustaría decir o por dónde partimos? ¿Por las últimas novedades del Guardián o por donde tú quieras? ¿Por los inicios? Dime Yo tú. pretendo dar un marco de referencia para que las personas entiendan que este es un proceso. Ya aquí anoté algunas cosas claves. Eh, bueno, él habla de tantos procesos que van a ocurrir en el planeta y que se entiende como proceso de transición planetaria,
Ahora, ¿cómo lo ven ellos? Lo ven como un proceso de cambio dimensional, de cambio frecuencial. Entonces, para las personas en común es un poco abstracto cuando uno lo dice así, de qué se trata, ¿no? ¿Cómo se hace? Entonces, acá es importante comprender que es un proceso, y un proceso es un movimiento gradual de transformación, donde cada etapa prepara la siguiente. Nada ocurre de golpe, porque la conciencia, como la vida, necesita integrar, acomodar y madurar cada cambio antes de avanzar. Y esto es importante porque tampoco este proceso se da de un momento al otro. Necesita ser paulatino. ¿Para qué? Para que justamente lo podamos ir integrando poco a poco. Las cosas no se fuerzan, se van revelando, encajando, ordenando a medida que la conciencia puede sostenerla. Ojo, que cuando algo se acelera, sin proceso no se integra, y lo que no se integra se desarma, es feble, es débil. Entonces, por eso todo esto para muchos ha sido lento, porque necesitamos integrarlo tanto en el cuerpo físico, campo mental, emocional y energético. Entonces, ¿qué está pasando con este proceso de transición planetaria? Que de alguna forma todo lo viejo, lo antiguo, se está desmantelando, se está viniendo abajo, a través de una energía que él me explicó hace mucho tiempo, que es como la energía de la caída de las máscaras, el retiro de los velos. Entonces, el modelo de conciencia antiguo, que era limitado por el miedo, por la separación, por el control, por el poder jerárquico, la delegación de la soberanía a una estructura, que entendemos por Estado muchas veces, que decide, ordena y dirige nuestras vidas. Entonces, lo viejo se basa en creer que otro debe pensar, decidir y ordenar por nosotros. Entonces tú ves ahí cómo fuimos perdiendo de alguna forma nuestro poder personal y nuestro libre albedrío. Lo viejo, ¿qué incluye? Incluye estructuras sociales, religiosas, económicas, pero también internas, que son las creencias limitantes, el ego, los procesos automáticos. Y yo diría que es aquí donde realmente se está gestando el proceso de transición planetaria. Somos nosotros principalmente los que lo estamos llevando adelante. Entonces, ¿cuáles serían las señales claras, evidentes del colapso a nivel colectivo? La crisis de nuestras instituciones en todos los aspectos, la pérdida de valores de la sociedad, la confusión informativa, ya no sabemos a qué creerle, ni qué noticia seguir, si es verdad, si no es verdad, hay esa crisis. La manifestación también de todos los elementos de la naturaleza. Aquí hablamos de la tierra, del fuego, de las aguas, del aire. Todos los elementos también están en este proceso y están ejerciendo de alguna forma una purificación, igual que nosotros en nuestros cuerpos físicos, como es adentro, es afuera. Ahora, a nivel individual, ¿qué podemos sentir en una primera instancia? Un cansancio profundo muchas veces, crisis existenciales, personas que ya no resuenan o no encajan en nuestras vidas. De a poco se empiezan a separar grupos de personas por frecuencia vibracional. No nos entendemos, ya no hay tema, pero en el fondo son las frecuencias de cada ser que están cambiando. Hay una sensación de vacío o de ruptura interna, un proceso que podemos llamar, hay una palabra que lo define exactamente, que se llama metanoia. Es un proceso de metanoia. El cambio nace ahora desde adentro, un cambio de mente, entendido como una transformación profunda de cada conciencia, de cada ser. En el fondo es como si dijéramos que estamos en una desprogramación de todo lo antiguo, para ahí recién poder integrar lo nuevo que está llegando. ¿Y qué pasa? Lo nuevo no nace totalmente formado. Primero se siente una incomodidad, que es la que estamos sintiendo, no saber quién soy realmente y de alguna forma también una pérdida de sentido para que nosotros empecemos a buscar respuestas, sobre todo dentro de nosotros más que externamente.
Y acá la pregunta central que se hace en el título de lo que estamos comentando, ¿estamos cerrando un ciclo humano? Aquí hay que comprender que no es el final del ser humano, es el fin del ser humano como lo conocíamos antiguamente, desde las antiguas estructuras, tanto las internas como las externas, hacia un ser humano con un nuevo estado de conciencia, un ser humano que deja de delegar su poder interno a través del discernimiento y de la verdad, que asume responsabilidad sobre su pensamiento, emoción, sentimiento y acción. El nuevo ser humano no busca líderes que lo guíen, sino coherencia interna, que es lo que lo va a orientar de aquí en adelante. Comprender entonces, ese ser humano lo está comprendiendo a veces a través del dolor, con los procesos que de alguna forma van a ocurrir, que no está separado del todo, de la tierra ni de los otros. Después voy a dar ejemplos. Ya no me salvo solo, evoluciono en relación con todo lo que me rodea. Eso podría ser como la nueva forma de pensar. La nueva conciencia también, y esto es muy importante, no cree, experiencia, experimenta, lo siente en el cuerpo, lo siente en el campo. Ya no es todo teórico, sino que pasa por nosotros. Y ahí nosotros tenemos un estado de discernimiento. Ahora, la incoherencia comienza a doler. Se vuelve evidente cuando algo ya no está alineado con nosotros. Entonces, la coherencia ya no es solamente un ideal moral o ético, es una necesidad energética. Nuestro propio cuerpo, todo nuestro ser, va a empezar a tener una resistencia a aquello que no es coherente con nosotros. El nuevo ser humano no es perfecto, es consciente y coherente. No está terminado. El nuevo ser humano es un ser humano en procesos. Entonces, todo esto es el marco de alguna forma conceptual del proceso de transición planetaria, que principalmente se basa en el cambio interno que nosotros estamos teniendo, el cambio vibracional, el cambio en nuestro cuerpo físico, que de alguna forma se está sutilizando. Muchas veces ya no podemos alimentarnos como nos alimentábamos antes porque nuestro cuerpo ya no lo tolera. Estamos pasando muchas veces a consumir 2 comidas diarias, no más que eso, porque nos estamos utilizando, necesitamos un nivel frecuencial y vibracional más alto. Entonces, más o menos, a grosso modo, este es como el marco conceptual del proceso de transición planetaria y lo que está ocurriendo. Ahora, si nos vamos a los hechos concretos, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que obviamente la Tierra está teniendo un movimiento de depuración, de limpieza, que el fuego interno de la Tierra a través del magma, a través de los volcanes, se está activando también para limpiar, descomprimir el agua también. El agua está recuperando aquel territorio que nosotros humanos tomamos de ella y por eso hoy en día estamos viendo que el mar en algunas partes se está saliendo. Hay varios hechos que han ocurrido incluso esta semana, pero también está haciendo un proceso de limpieza. En cuanto al aire, también el aire a través de los tornados en zonas que, por ejemplo, nunca se habían visto, como en Brasil. En Brasil, en el sur de Brasil, están comenzando a existir los tornados y ni más ni menos que han pasado y han tirado abajo pequeños poblados, pequeñas ciudades en Brasil. Entonces, todo esto es un proceso de depuración y al mismo tiempo nosotros también lo estamos viviendo. ¿Qué sería lo denso en nosotros? Serían nuestros huesos, nuestras articulaciones, y al igual que la tierra, eso también se está reestructurando, se está reconfigurando. El agua que contempla nuestras emociones, estamos pasando por un montón de procesos emocionales fuertes, una indagación de cuál es el real sentido de mi vida, hacia dónde voy de aquí en adelante, qué es lo que estoy buscando.
a veces mi antigua profesión ya no resuena conmigo y comienzo a buscar tal vez algo más en el área holística que me llene más como un ser en total, ¿no? El fuego también, que es toda esa energía vital, el Agni para los yogas que está en el tercer chakra, ese fuego interno, también se está activando, sobre todo ahora que comenzamos un año en que Marte en Aries eh, va a activar esa energía interna y vamos a querer hacer cosas, vamos a querer manifestar, sobre todo las personas que están con este cambio de conciencia. Y Eso para entender. te iba a preguntar, ¿cómo ves este año? Bueno, para nosotros los chilenos, los que no saben o están en otro país, nosotros tenemos cambio de gobierno. O sea, ya tenemos un cambio que además pasa de un tipo de gobierno a otro tipo muy distinto. Estamos con muchos incendios, mucho fuego, entonces eso nos está afectando. Pero ¿qué crees tú? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, y además mundial, ya sabemos, Trump, Groenlandia, Venezuela, o sea, estamos en un escenario, bueno, los chilenos por una parte, pero además internacionalmente con cosas que no estamos acostumbrados. O sea, estamos con encima con más cosas. ¿Crees que esto es parte de todo lo que tenemos que vivir, pasar? Bueno, Parravicini ya nos tenía anunciado lo de Venezuela, ¿no? ¿Qué piensas? Aquí hay varias cosas importantes que me transmitió el guardián no hace mucho inclusive, y entender para que las personas que estén viendo acá no se asusten ni tengan miedo. El renacer, el nacimiento de algo nuevo a veces es como un parto, y cuando se produce esto, hay una ruptura y hay un sangramiento. Y eso va a comenzar a ocurrir. Principalmente lo que se nos viene para activar para este año son los procesos sociales, las demandas sociales. Justamente a través de lo que entendemos por redes y todo lo que se está informando, estamos viendo lo que ocurre en estos países, y muchos ciudadanos que a veces vivían en un sistema muy opresivo se están dando cuenta que en el otro lado del planeta, en otro país, la cosa no es así. Entonces eso va a exacerbar, junto con la energía de Aries, de Marte que viene, esa muchas El veces caballo de fuego. el caballo de fuego, esa indignación interna, esa rabia, y la gente va a salir a protestar. Y van a salir a protestar encontrando que ya los gobiernos, las autoridades, el sistema no los satisface, que los gobiernos simplemente están ahí para satisfacer sus propios intereses egoístas y materiales, y no en servicio para poder tener una sociedad que esté en equilibrio, que esté evoluyendo en todos los planos de existencia. Entonces va a ser muy notorio y comienza en breve, ya está comenzando, pero para Chile principalmente el segundo semestre. Yo diría que a partir de julio hasta noviembre hay como un parámetro de tiempo ahí en que las cosas se van a intensificar bastante. ¿Por qué? Porque además esto va a venir acompañado con lo que ya está ocurriendo, que el guardián lo advirtió, los elementos de la naturaleza van a estar mucho más activos. Entonces, estos fuegos que hemos tenido en el sur de Chile, que se ha quemado una cantidad de terreno enorme, que nadie sabe el origen, muchos cuestionan el origen de estos incendios, más allá de los calores, se entiende que también hay una influencia tal vez de algunos intereses económicos, como ha ocurrido en otros lugares, ¿no? Y, y la gente va a protestar por eso, porque ya no quieren más. No puede ser que todos los años en nuestro país se esté incendiando una parte del país. No, El año también en antepasado, Argentina, la Patagonia. Uf. todo, sí, también. Y justamente son tierras que son muy valiosas, justamente porque en otras tierras que no tienen tanto valor de riqueza, de vegetación y de otros intereses. Entonces, es muy curioso. La parte positiva de eso, que ha llevado, yo que vivo acá en un pueblito chiquitito que se llama Curacaví, la gente se unió, juntaron monos y petacas y ¿Sí? salieron todos a ayudar, Qué a colaborar. bueno. Claro, claro, entonces se está activando también la fraternidad. Y a veces nosotros necesitamos despertar con algo que nos remueva. Entonces, estos movimientos de la naturaleza también traen ese despertar de conciencia
en quienes aún están dormidos, ¿no? Que necesitan un remesón más fuerte, no lo están haciendo por conexión interna, por canalización, por un trabajo interno, sino por algo que la vida los conmocionó, ¿no? Por Así otro, es. el que dirige este planeta, este país ahí de Estados Unidos, ha tenido un cambio muy profundo de conducta y si ustedes ven su gobierno anterior con el gobierno actual, van a notar muchas diferencias, tanto en su propia apariencia como en su discurso y en su accionar. Esto ya fue explicado por la espiritualidad, el tema es complejo, pero vamos a decir, para no entrar en detalles, que ahí hubo un cambio energético frecuencial y vibracional muy importante, producto de lo que yo llamo siempre nuestros amigos de la no luz. Y entonces Sí, se ve mala, sí, se ve, hay está una ansiedad. provocando mucho. Sí, dale, dale, di. el- es un poco, nosotros lo vemos claramente porque hay una ansiedad de poder, de ganancia y de alguna forma colonialismo Total. desmedida, que se asemeja a estos amigos que se llaman reptiles y compañía de alguna forma, pero es más profundo que eso el cambio. Entonces, todos los países que están cerca se sienten en peligro y amenazados. Bueno, México que está al lado, ni hablar de Groenlandia, que tiene una ubicación estratégica y hay otras cosas ahí Que son de los más. países y ahora él está diciendo, bueno, si no tengo Groenlandia y China ataca, no tengo cómo defenderlos, entonces ya uno no sabe realmente qué pensar de Trump, o sea, sí sabemos qué pensar, pero no estábamos acostumbrados a este nivel de cara de rajismo, por ponerlo tan así, con una palabra tan dura, de que alguien te diga, mira, yo creo en la paz, pero en realidad necesito este territorio porque sí, porque quiero tenerlo y no hay más. Básicamente está diciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, no estamos acostumbrados a nosotros a ver algo así sí, de honesto, ¿no? Porque yo digo, por último, es mejor que sea así de frontal y transparente, porque tú sabes a qué, o sea, él dice lo que quiere, que por último todos estos intereses que se van con la diplomacia y que realmente están jugando con los destinos de la humanidad en el fondo, así en las sombras, y nosotros Claro, no sabemos nada. claro, porque al intentar ir a tomar algo pues, de Groenlandia se está también de alguna forma atingiendo a quien custodia Groenlandia, que creo, no me acuerdo qué lugar es, eh, Los daneses, es de los, Dinamarca. los daneses. Y de ahí también a otros países no les parece muy bien. Y Europa. ¿sabes lo que uno ve geopolíticamente? Que se están dividiendo la torta. Sí, tal cual. Europa, eh, el líder de Rusia, América completa, Estados Unidos, Oriente, o sea, China y todos esos países, yo creo que se van a quedar por allá, porque visto toda la potencia que está teniendo el presidente de Estados Unidos, pero en algún minuto uno de ellos, Asia o Rusia, va a sentir o a pensar que Estados Unidos está llegando demasiado cerca. Y esa va a ser una línea de fricción bastante compleja, bastante compleja. Entonces, evidentemente, lamentablemente, yo mucho no lo hablo, no lo comento mucho. Cuando Pero yo si hay empecé, disculpa, si hay una amenaza sería más que nada China y Estados Unidos, porque Rusia, de alguna manera, Putin y Trump, algo que nosotros no sabemos, ellos tienen un acuerdo, de alguna manera hubo una ayuda ahí, y si tú te das cuenta, fue Trump quien convenció a Zelensky de básicamente aceptar todos los términos rusos, o sea, como a bajar la guardia y a entregarle. Mira, increíble que estemos hablando de política, sí, pero es lo que estamos, es como no nos podemos dividir, o sea, somos una persona, estamos acá en la Tierra,
estamos en una situación como bien crítica, ¿no es cierto? Como que hay tensiones, estamos en la vorágine y sentimos esta como peligro en el aire de que es como estar como si patinaras en hielo, pero en un lago, un lago helado de hielo, que en cualquier minuto un paso en falso y te caes al agua helada. Eso es lo que Eso. yo siento, fíjate, siento que todo está muy volátil, esa es la palabra, volátil. Y Es no que sabemos qué es lo que hay detrás. no hay cómo escaparse a la geopolítica, puesto que vivimos en este planeta. Y el momento actual está, pero al límite, al límite. Al límite, sí. Cualquier movimiento de un país respecto del otro va, va a declarar una guerra y va a interferir otro y así va a ir esto increciendo. Lo que te estaba comentando, que el guardián, cuando yo le pregunté de la guerra, cuando recién comenzó este contacto, me decía, porque ellos son súper matemáticos, que había un 92% de probabilidad. Después, en el 2023, por ahí, un 96%. Y ya el 2024 me dijo, ya, ya va a ser, me dijo, no, no hay como, no hubo un estado de conciencia, no Ya. hubo la tranquilidad que se necesitaba, Mm, la cantidad de personas que estuvieran más tranquilos. Comenzó con el conflicto en Medio mm, Oriente, que eso bajó mucho la frecuencia, pero muchísimo. Ya estaba lo de Ucrania que estaba bajando, más lo del mm, Medio Oriente, tremendo. Entonces ya, lamentablemente, yo creo que esto se detona este año. mm. Pero se detona este año por lo que a mí se me está informando. Mm. Sí, a mí yo me acuerdo con las canalizaciones, decían, una de las probabilidades es la guerra, o sea, como lo veían mucho más probable que otros escenarios. Y acuérdate, bueno, yo al principio como que no entendía mucho el término de las probabilidades y los futuros probables y los escenarios, pero ahora entendemos, o después de tantas comunicaciones, que es mucho más complejo de lo que pensamos, porque hay infinitos futuros probables que, por ejemplo, una decisión de Putin que no sepamos eh, hace gatilla 10.000 cosas que no podemos controlar, otro grupo rezando por otro lado y así, o sea, es tan complejo que es imposible decir esto va a pasar con certeza. O sea, yo ya Ujú. entendí que son futuros probables y que además van cambiando y que ellos tampoco te pueden asegurar que va a ser así 100%, digamos. Bueno, a mí lo que el guardián me ha explicado siempre, que el tiempo es cuadridimensional, es como si hubieran varias realidades sucediendo al mismo tiempo, es como entrar a esa sala de espejo que hay en los ciclos. Una cosa está pasando aquí y así va sucediendo todo al mismo tiempo. ¿Y qué es lo positivo que podríamos decir? Que si viene este evento, Ujú. va a ser por un periodo de tiempo corto, va a ser breve. Y es ahí cuando lo que llamamos conciencia divina, luz divina, Dios, misericordia divina, va a actuar y se va a manifestar a través de lo que llamamos el despertar de conciencia, el flash solar o como cada uno quiera decirlo según la línea que se esté guiando, ¿no? Orientando. Eso va a hacer que las personas tengan esa introspección interna, reflexionen sobre lo que están haciendo, sobre su propia vida también, y va a traer un despertar de conciencia bastante grande. Pero parece que primero, lamentablemente, va a ser necesario este remesón. Yo creo, porque a mí lo que se me ha explicado hasta ahora es que el despertar de conciencia es paulatino y depende más que nada del individuo y de sus acciones. Pero tal vez, porque yo a estas alturas no descarto nada, si hay un hecho potente como una guerra o algo fuerte, quizás se dé esta dispensa y digan, ok, vamos a dar no sé, esta amnistía o esta oportunidad, no sé cómo llamarlo, para que entre esta cantidad de luz suficiente para que gente que iba despertando de a poquito, ¿no es cierto?, escuchando algo, leyendo algo, ¿no es cierto?, así como de a poco en su propia ruta, tenga Sí. como esta como luz o un flachazo literal, así
enorme, grande, pero yo creo, por lo que a mí me han explicado, esto se da de a poco. Y si hay algo grande, yo creo que quizás ellos aprieten ese botón de emergencia, así como, ya, necesitamos que más gente se active, ¿no? Y por eso quizás venga un flachazo más masivo. Bueno, ahora lo que nosotros estamos vivenciando, según el Guardián, es un proceso de adecuación vibracional. Se está haciendo que cada ser humano, de acuerdo a su grado de conciencia y frecuencial, vaya teniendo una resistencia determinada justamente para el momento del impacto grande. Y claro, estamos viendo que la cantidad de tormentas solares junto Uf, con las plumas tremendo, se disparó esta tremendo. semana, pero a mí a mí me Sí, votó realmente, que hay que tomar con todos mucha agua, sí, están, pero muy fuertes. con todos los tips del ground, del agua Sí, polarizada, mm, magnetizada, mm, ponerse bajo la pizza, aún así sí, no fue demasiado. Fueron 3 seguidas y de mm, alto impacto. Entonces el cuerpo recibe esa cantidad de fotones, de energía plasmática, y el sistema nervioso necesita integrarlo, porque si no colapsa. Para mí, la mejor forma de integrar esas tormentas es dormir, porque así mm, el sistema nervioso se relaja y puede de alguna forma mm. ir integrando toda esta energía. Sí, buena idea que duerman, que estén en contacto con la naturaleza, los pies en la tierra, o sea, literalmente, los pies en contacto con la tierra y agua, mucha agua, eso es fundamental. El Y agua es... sí, de devolverle los electrolitos al cuerpo, haciéndose nuestro propio suero con un litro de Exacto. agua, un poquito de limón, sal de mar, Sí. miel, chiquitín de bicarbonato, y eso lo voy tomando a sorbito, no tomar las bebidas que traen electrolitos porque vienen muy contaminadas, sino que hacerlo nosotros, no cuesta nada. Sí, buena idea, mira, repítelo, porque sí, yo dije este un cóctel, así es agua con Un un litro poquito de de sal de agua, mar, ¿no es cierto? Tiene que ser sí, sal de mar, no van a poner sal fina, no, tiene que ser o sal de mar. sal Miel, de perfecto, bicarbonato y limón. Y limón, sí, puede ser medio limón o un limón, no necesita quedar ácido, si es solamente para darle el pH necesario. Mm, Y estos son electrolitos que de alguna forma nos van a evitar sentir tanto corporalmente, mm, atenúan. Como el guardián me dijo un día, porque yo me estaba quejando y me dijo, mm. si usted quiere no sentir nada, tiene que comprender que ustedes están en un planeta en ebullición, están recibiendo mucha energía para tener esta adecuación. Y si, la Mm. única forma es que usted saliera del planeta. Entonces Claro, lo que está dando son amortiguadores, que son qué estos sueros. interesante que dijo eso. No es un planeta en evolución, dijo es un planeta en ebullición, lo cual es genial. Sí, en ebullición energética, porque nos está llegando con Sí, pura sol, con todo. con todo, con todo. Y eso es verdad porque te sube la frecuencia y pero también te hace irte a los extremos. Entonces, por eso hay que estar como más calmado, porque es el carácter yo creo que se intensifica también, todo se intensifica ahora, si estamos viendo un Trump totalmente recargado, distinto, una cosa así como, y eso también tenemos que nosotros irnos como bajando, ¿no? Como irnos autorregulando. Mira, y hay una cosa súper importante que es bueno compartirla con las personas que están viendo el en vivo, que se va a intensificar de acuerdo al proceso de evolución que cada uno tiene, porque si yo estoy en un trabajo interno y ya estoy en conocimiento de este proceso, cuando lleguen esa llamarada, sí puedo sentirlo corporalmente, pero también voy a tener una capacidad de conexión un tanto mayor, Claro. voy probablemente a tener un proceso creativo mucho más abierto, voy a querer manifestar proyectos que están en mi ser profundo, en mi esencia, cosas que van a contribuir a todo este proceso de transición. Tanto es así que fíjate que a mí me está tocando recibir en consulta personas que están teniendo, aperturando su capacidad de visualizar y de canalizar, y bastante. Bueno,
personas. Entonces, esas personas están ya en un proceso de evolución y hay que acompañarlas y guiarlas. Pero por el otro lado, las personas que continúan en la materia densa, sin preocuparse la nada de su alimentación, Mm. consumiendo tal vez bebidas excesivamente alcohólicas, comiendo, en fin, y en una actitud de materialista total, de lo que lo único que importa es el dinero, sin consideración hacia los demás, esas personas se va a exacerbar esa ambición y la rabia. Por eso vienen también los conflictos sociales. Esas personas que no tienen ese trabajo, que es la gran mayoría, Mm. no van a querer buscar conciliación ni empatía, van a querer que todo se desarme, están enojados y quieren expresarlo. Entonces vamos a ver Esos dos esa, polos. sí, lo que Y a podría mí como llamarse. a ti también me llega gente que está como más en esta vibración, porque se están activando, que nunca habían canalizado y pueden conectar con sus guías, o sea, yo nunca pensé que iba a estar en esta pega, por decirlo, en este trabajo de guía de activaciones de personas, ni en sueños, nunca pensé, nunca. Y aquí estamos, pues, y se ha dado de manera natural y de a poquito, pero se ha dado, fíjate. Y Y ya fíjate, a esta altura ya, mucha ya como que gente, uno lo hace nomás. Pues. mucha gente joven, y eso es maravilloso, gente entre 25, 35 años que está despertando y que Sí, necesita guía y orientación porque se asustan, de repente en la noche sienten presencia, alguien les habla, o de repente comienzan a visualizar sombras porque todavía no pueden definir bien lo que están viendo. Entonces hay que sostener esos procesos para que estas personas logren tener la orientación de sus guías y maestros que están ahí tocando la puerta. Oye, te quiero decir algo, oye, necesito orientarte porque el proceso ya es totalmente. claro, y estos son acuerdos que se hicieron antes, porque si no, no hay manera de que esto esté ocurriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más rápido además, porque gente como que, no sé, de las que yo conozco, o sea, de las que vienen a preguntarme a mí, ponte tú habían estado nunca habían canalizado, pero habían estado tomando cursos, habían estado aprendiendo como fuera, ¿no? Y de repente, pum, caen y se conectan. Entonces, es como ahora el minuto, porque no es que la persona no pudiera, es que antes no se había dado, digamos, y ahora es como que se necesita. Y ya. No, no había la frecuencia vibracional que Claro, tiene el planeta. Está llegando mucha luz, pero el hecho de que llegue tanta luz al planeta muestra la sombra. Por eso también estamos exacto. viendo tan claramente la sombra. Entonces son los dos procesos. Ahora, ¿hacia dónde yo voy a enfocar mi mirada? Yo la voy a enfocar hacia la luz, hacia el crecimiento de todo esto. Y lo que está oscuro se va a ir disolviendo, se va a ir desapareciendo. Totalmente, totalmente. Y además, como tú dices, uno se va a sentir más cómoda con ciertas personas, no tanto con esta otro, y a veces uno no sabe por qué, pero el alma sabe por qué, porque no Sí. está ese vínculo y ya no hay ningún punto de encuentro en el fondo. Y Ajá. ya, pero a esta altura yo ya como que paz y amor con todos y de verdad ya había soltado todo tipo de resistencia y todo. Pero me llama la atención, fíjate, Paz, la cantidad de gente que tiene su vida normal, cuando nosotros decimos normal es lo que han venido haciendo, ¿no? Claro. Y tienen toda esta segunda capa que ya está mucho más integrada, que es cosas que les interesan, que creen en todo esto y que, bueno, están viviendo en los dos mundos Bueno, sin, al mismo tiempo. sin ir más lejos, tú y yo, pues tú tenías una profesión súper clara en periodismo y No, y en televisión. Y de claro, hecho, es más, me acaban de premiar, lo vi ayer, sí, Paz, estoy feliz, con el libro que hice, recibí un premio y me premiaron un guión de la misma historia mía, pero para adaptarlo a documental. Mira qué lindo. Lo supe ayer. felicitaciones, Sí, ¿lo lo ves? supe ayer. Y viste, y uno no deja su profesión
pero en vez ahora de hacerlo, no sé, pues, historias que no importan, lo estoy haciendo como historias que puedan contribuir más. Que contribuyen a un despertar de Mm. conciencia. Sí. Claro, claro. Qué lindo, sí, 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 lo encontré genial, así que supe anoche. Y yo decía, qué raro, hace tanto tiempo que no postulo fondos de gobierno, decía yo, ¿será verdad? Porque decía 100 puntos, o sea, el máximo puntaje, o sea, le decía a mi marido, ¿será esto? No sé si, ya no sé ni cómo leerlo, porque hacía como muchos años que... Y me dijeron, sí, sí, sí. Así que, oh, sí, fue maravilloso, fue muy lindo, porque también no solo el reconocimiento, sino que el poder expresarlo, digamos, el poder darlo a conocer. No, y una trayectoria de una vivencia que va a servir a otros, que eso es lo importante Sí, también. Sí, sí, que va a servir a otros, que eso es lo importante y es verdad, que va a servir. Y al final, fíjate, los libros que yo estoy tratando, o sea, como que ahora dije, y lo que más, tomé una decisión, así como que cuando uno ya toma estas decisiones de vida, como cuando tú dices, estas decisiones fuertes que tú decís, voy a empezar a decir o no lo del guardián, porque eso es un compromiso, o sea, es como, ¿salgo al aire o no salgo al aire con esto? ¿Me caso o no con esto? Yo dije, bueno, ahora en adelante voy a tratar de buscar historias que puedan aportar, o sea, no es que no hayan aportado antes, pero digo, tratar como de hacerlo muy consciente del mensaje, qué mensaje puede ser, cómo, etcétera. sí, Y a mí en mi caso, yo dejé mi profesión tradicional de derecho y me fui introduciendo por una propia. como para recapitular, ¿qué avisa el guardián? ¿Cuál es el consejo del guardián ahora que tenemos el despelote mundial? Primero que nada, estar en paz interna. Eso me lo ha repetido, pero ha de decir, basta estar Mm, muy tranquilos internamente. sí. Todas las herramientas que las personas que están aquí tienen, que las ocupen, Mm, ya sea meditación, ya sea la frecuencia, hacerse reiki, todo lo que les permita estar en armonía, contacto con la naturaleza constante y dejar un poco en ayuno las redes mm, sociales. mm, Dos o tres mm, cosas que ellos digan que encuentran que es un aporte para ellos, no perderse en el mar de noticias, mm, porque además, y ahora yo lo estoy viendo, ahora nosotros estamos mm, trabajando en equipo Mensajes de Sirius, somos todo un grupo de voluntarios que están en servicio ayudando a difundir esto, sobre todo para Europa. Yo quiero dejar aquí un mensaje, si me permites, para Europa, que se preparen, que se preocupen mucho de tener algunos víveres para un determinado tiempo, cuiden su salud, tengan una estrategia con su familia de cuidado, porque en el hemisferio norte la cosa va a ser intensa. mm, De ya no solo nosotras, sino que muchos canales brasileños hace más de 20 años están recibiendo que las personas van a migrar de Europa para acá, mm. que nosotros vamos a ser un granero de cierta Sí, forma de abastecimiento. Parravicini lo dijo. Sí, sí, y eso va a ser así. Entonces, principalmente las personas allá que se cuiden, no involucrarse en procesos sociales, en protestas, Mm, alejarse lo más mm, posible de las ciudades. Quien pueda vivir cerca, pero no en la ciudad, mm, ojalá se puede ir más lejos, mm. mejor todavía. Porque cuando las personas están en conflicto y más encima se unen, el potencial de esa energía es tremendamente destructor. Mm. Entonces, Sí, estar atento a eso. Y, totalmente. y otra cosa muy importante a nivel energético, no discutir en su casa, jamás, no discutir y ojalá tampoco en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos la puerta a energías de baja Mm, frecuencia. El guardián me indica que nosotros no solo debemos trabajar con nuestro tubo de luz, que me imagino que ya todos acá saben realizarlo, ya sea el tubo de luz con la energía del arcángel Miguel o cualquier otro guía que ustedes tengan, sino que sellarse completamente mm, para que estas energías no estén ingresando en nuestro campo frecuencial y vibracional, porque las personas van a estar muy alteradas. Entonces, mantener la paz interna y la coherencia, esas serían como las mm. claves de aquí en adelante. Sí, perfecto.
Gracias, Paz. Voy a dejar tu Instagram para que la gente te contacte, se conecten, chicos. Acuérdense también del libro. Hoy, ¿dónde está? No lo tengo por aquí. Ah, no, sí, acá está. Acuérdense, ahora premiado y todo, así que, oh, que lo encuentro lindo. Para que lo vayan a comprar a las librerías, los que no lo han leído. Y bueno, paciencia con todo lo que está ocurriendo. Tomar harta agua, como dijo Paz, esa receta maravillosa, agua, sal de mar, un poquito de limón, un poquito de miel. Así que esa es maravillosa y nos vemos el próximo jueves en un nuevo live lleno de información útil. Un abrazo, Paz. Bueno, y yo creo que nosotros vamos a caminar por un camino largo y juntas con mucha gente de ahora en adelante. Sí, sí, que así sea y que podamos de alguna forma colaborar en los procesos de las personas. Sí, porque esto ya estamos un grupo de gente que hemos avanzado juntas un buen proceso ya, son varios años, como Vale. 3 años, ¿no? Que ya partió todo esto, pues que tú partiste, que yo partí, son 3 años. En 2022, sí. Sí, yo también, 2022. Ahí partió todo lo mío. Sí, mucha gente yo creo que partió el 2022. Fíjate, o sea, como que la pandemia hizo clic y después el 2022 arrancó otra cosa. Mucha Sí, gente. sí. El remesón que a veces necesitamos, pues. Sí, es cierto. Bueno, te mando un gran abrazo y un abrazo a todos y a prepararse nomás, a seguir con el camino. Ujú. Que Que estén así muy sea. bien. Chao. Tú también, chao.